Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta hora. Muy buenas tardes a los que nos podrán escuchar en algún otro momento. Muy buenas noches a aquellos que nos vayan a escuchar a esa hora de la noche, sin importar el lugar donde se encuentren las personas. ¿Por qué este saludo de esta manera? Es porque realmente esto va a quedar grabado y necesitamos saludar a todos en las circunstancias en que en el día se encuentren, sea en la mañana, sea en la tarde, sea el mediodía, sea en la noche. Bienvenidos a todos a nuestro estudio de la escritura de la palabra, la Biblia. Le llamamos la Parashá, la porción bíblica que corresponde a esta semana. Y es la número 12 y estamos cerrando completamente el libro de Génesis. Ya hemos ido por todo el libro de Génesis con estudios, con este aprendizaje de la parashá que corresponde al día de hoy es Vayehi, y vivió. Cuenta el tiempo que Jacob estuvo en Egipto viviendo hasta que murió, y las porciones que podemos continuar estudiando en la semana, durante la semana, para hacer nuestros devocionales, nuestro estudio personal en las escrituras. Hay referencia en la primera libro de Reyes, desde el capítulo 2, verso 1 al 12, y en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, nosotros le llamamos el Brit Hadashah. Está en Lucas capítulo 4 al capítulo 5, del capítulo 4, verso 31 al capítulo 5, verso 11. Este estudio de este día tiene un resumen de 4 capítulos, los cuales yo creo que han recibido ustedes que están presentes, el resumen de las notas para esta semana. Habla del capítulo 47 de Bereshit, de Génesis, los últimos días de Jacob, sus últimos días de existencia. Estaba enfermo. En el capítulo 48 habla de un tema muy importante que nosotros no alcanzamos a entender en nuestra cultura occidental. Para poder entender la historia bíblica, para poder entender la escritura bíblica, nosotros tenemos que entender la cultura oriental, no la occidental. No podemos interpretar la escritura desde un pensamiento occidental. Tenemos que estudiar más acerca de la cultura oriental y cómo aquellos países orientales, comenzando mucho antes de lo que era el establecimiento de algunos países. Acuérdense que Abraham salió de Ur de los caldeos, las civilizaciones mesopotámicas existían. Toda esta parte oriental tenía sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, sus formas de vivir, porque ya habían más de 70 naciones que se habían formado después de Noé. Cuando Noé se establece y sus hijos se establecen y se forman estas naciones, cada país, cada nación oriental, porque es lo que se reconoce en la escritura, tenía sus propios sistemas judiciales, sistemas de leyes. Así que interpretaban todo dentro de ese concepto. En el capítulo 48 se analiza la adopción y la bendición. Y muy importante, la bendición que un padre tiene sobre la vida de un hijo. Para nosotros, en el día de hoy, se ha vuelto como una muletilla, se ha vuelto como un simple decir, como decir buenos días. ¿Realmente son buenos? ¿A qué podemos decir buenos días, buenas tardes? Hoy en día, y esto no es de los últimos tiempos, ha sido siempre durante mucho tiempo en la cultura o en la civilización occidental, el Dios te bendiga. Y realmente no entendemos lo que es bendecir o la bendición de un padre que le pueda dar a su hijo. También en el capítulo 49 se habla de esa bendición, de esa profecía, de lo que un padre realmente desearía para el futuro de sus hijos. Muchos de nosotros estudiamos para ingeniería, arquitectura, mecánica, abogacía, médico, cualquiera que sea, pero no hay una escuela para padres. O sea, nadie va y se capacita para ser padre. Nadie va y toma un curso, tal vez una pequeña consejería prematrimonial, pero nadie estudia para ser un buen esposo, una buena esposa. Nadie estudia para ser un buen padre. De hecho,
Mi hija mayor me dice, tú debes sentirte muy orgulloso, nos dice a mi esposa y a mí, ustedes deben sentirse muy orgullosos de mí porque yo les enseñé a ustedes a ser padres. Y a veces pues tiene lógica, tiene sentido porque uno no aprendió, uno no fue a la escuela a graduarse, ¿no? Y en el capítulo 50 de Bereshit, de Génesis, están también la historia y el recuento de los últimos días de José, el hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos, el que estuvo esclavo en Egipto durante un tiempo, encarcelado, y vino a ser el virrey de Egipto, vino a ser la segunda persona más importante. Así que si no tienen las notas, por favor, contáctese en nuestro canal, le haremos llegar las notas de esta semana para que pueda analizarlas, estudiarlas, evaluarlas y aprender de ellas. Si las tiene, queremos que por favor haga su estudio personal, indague mucho más, averigüe mucho más para que usted crezca en gracia, en paz y en conocimiento especialmente de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Así que hoy quiero hablar acerca de algo, aparte de todo lo que abarcan estos 4 capítulos completos, terminando el libro de Génesis o de Bereshit. Quiero hablarles de algo de lo que realmente significa la bendición de un padre, la importancia que un padre y una madre tienen en la vida de sus hijos para bendecirlos. Al bendecir un hijo, al bendecir una hija, y quiero decirle, cada Shabbat, al inicio del Shabbat, la tradición oriental de nuestro contexto judeo-cristiano, especialmente del judaísmo, el padre, la cabeza del hogar, después de hacer algunas oraciones y evocar algunos pensamientos de parte de Dios para el día de reposo, el padre trae una bendición sobre la esposa y le da la bendición para que ella en su vida pueda ser prosperada, pueda ser santificada, pueda ser guardada, como lo fueron aquellas matriarcas, la esposa de Abraham, Sara, la esposa de Isaac, Raquel, Rebeca, Lea, la esposa de Jacob, y puedan ser benditas. Pero hay algo también muy importante, que el padre bendice la vida de los hijos. Las hembras, las mujeres y los hijos son benditos y se les desea que sean benditos, así como lo fue Efraín y Manasés, y ustedes lo pueden ver en esta escritura. Ahora, una de las cosas que todos los padres sentimos, especialmente cuando tenemos más de 2 o 3 hijos, especialmente imagínense una familia tan numerosa como la de Jacob, es poder tener una bendición a todos. Y esto es lo que yo he escuchado de muchos padres, ¿no? Y en cierto motivo o en cierta razón es aceptable. Entendiéndolo desde un punto de vista humano, de ser padre, tuve 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, tuve 3 hijas, 4 hijas. Decimos, todos los hijos para mí son iguales. Yo no amo a un hijo más que a otro. De hecho, ese pensamiento se ha venido a nuestra vida formándose al decir, claro, porque la escritura lo dice, Dios no tiene acepción de personas, como si Dios no tuviera favoritismo por algunas personas. Y hemos tomado eso de que todos delante de Dios somos iguales. Y desde una perspectiva es razonable y aceptable. Pero, por ejemplo, el principio de igualdad bíblico no existe. Y Jacob, que fue una de las personas, a pesar de que dijimos o leímos que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero no se menciona nada de ellos excepto la vida de 3, que son Caín, Abel y Seth. Jacob tiene aún más hijos que Noé. Jacob tiene 12 hijos de su esposa, de la hermana de su esposa y de 2 esclavas, de 2 concubinas. Tiene 12 hijos varones que se mencionan en la Biblia y se menciona su hermana. No sé si habrá habido más, no recuerdo, no lo sé. Entonces, Jacob muestra una clara preferencia, no porque un hijo sea mejor que el otro, o un hijo valga más que el otro, o un hijo sea más importante que el otro, sino que había una clara preferencia
porque él deseaba y reconocía que cada hijo tiene una identidad exclusiva. Cada hijo es único y es diferente al resto de los hermanos. Una de las situaciones que más conflictos hay en las familias es cuando los padres usan a los hijos para compararlos con otros. Tú no eres como tu hermano fulano de tal. Y eso lo repetimos desde niño y no está correcto. Ahora, en el principio de la igualdad entre los hijos de Jacob no existía. Jacob muestra una clara preferencia por algunos de los hijos, especialmente dos de los que fueron de la esposa que él amó. Jacob amó a una mujer cuando fue a casarse por ella, porque había trabajado por ella. No sé cómo sucedió, pero él se dio cuenta de que le dieron la que no era. Tuvo hijos con esta hermana mayor que era Lea, pero los hijos de su otra mujer, la que él amó, José y Benjamín, eran algo especial para él. Cuando hace la bendición para sus hijos, Jacob delega sobre Judá mucha confianza. A cada uno de los hijos de Jacob, él los quiere y admira de una forma característica individualmente. O sea, admira su característica, su valor, y a cada hijo le expresa su bendición por sus características, por su individualidad. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos la escritura, cuando Jacob está bendiciendo a sus nietos, no los bendice como los nietos, ¿no? Especialmente aquellos que tenemos ya nietos. Nos hemos reído diciendo, los nietos son tanta bendición, son tan lindos, son tan bonitos, son y los vemos diferentes porque es que ya tenemos cierta experiencia y no queremos repetir los errores que tuvimos con nuestros hijos en nuestros nietos y toman de una forma la responsabilidad más madura. De hecho, yo dije, yo vine a ser hijo cuando fui padre, entendí a mis padres desde la perspectiva de hijo. Vine a ser padre cuando tuve nietos, porque ahora tengo la experiencia de padre, cometí muchos errores con mis hijos. Entonces, cuando uno ve a los hijos, tiene que verlos por su carácter individual, no comparativo, y puede bendecirlos de una forma especial. Cuando bendice a estos nietos, Jacob los adopta como sus propios hijos. Y si usted lee bien la escritura, cuando José viene con sus dos hijos, Efraín y Manasés, Jacob le dice, estos dos hijos tuyos son míos. Todos los que te nazcan, aunque la Biblia no menciona de otros hijos, y no sé si los tendrían, de José y su esposa egipcia, Jacob dice, estos son míos y van a estar a la altura de los dos primeros hijos de Lea. Van a ser considerados como parte de la misma herencia, van a recibir la misma prioridad, ¿no? A veces, y cometemos errores cuando nace el primer hijo, o nace el segundo, o nace el tercero. Yo no sé si usted ha escuchado que dicen, el segundo hijo es el terrible, es como la carne en el sándwich, no está arriba, no está abajo, está en el medio. Y todo le cae al segundo hijo, todas las culpas le caen al segundo hijo. El segundo hijo es el en su psicología o en su comportamiento, el que siempre da problema, el que siempre, y en la comparación, no eres como tu hermano menor, no eres como tu hermano mayor. Hoy en día, a nosotros nos causaría horror tal vez pensar que un padre, o en la escuela, por ejemplo, la escuela de nuestros hijos, un maestro haga diferencia entre las personas o entre los hijos en relación a todos. Y hoy en día la filosofía de instrucción, de comportamiento, de reglas o de interactividad con las personas en la escuela o en el hogar, dicen, todos están al mismo nivel y todos van a recibir lo mismo. Y realmente yo creo que en cierta manera eso puede ser un error que puede llevar a detener el desarrollo de una persona, de una descendencia de nosotros.
Jacob no desconocía a sus hijos. Él había tenido hijos con Lea, hijos con las esclavas, y finalmente tuvo hijos con la esposa que él amó. Siempre confundo el nombre Rebeca y Raquel. Entonces, a estos hijos de la que él amaba, él los veía en una posición especial al punto de que cuando José, para él, había sido devorado por una fiera, jamás volvió a ser un hombre feliz, un hombre completo, pero siguió criando su familia, siguió criando sus hijos, siguió criando su familia sin pensar o sin conocer la verdad total, porque sus hijos nunca le dijeron la verdad total, sino hasta el final, ¿no? Cuando Benjamín es detenido y Judá se vende o se ofrece para poder retenerlo, y ahí es donde José se descubre, se abre su corazón delante de sus hermanos. La historia es maravillosa de familia. Entonces, el conocer a los hijos es la tarea más importante que tenemos como padres. Y usted va a decir, pastor, ya mis hijos tienen 30 años, 40 años, 50 años. Creo que cometí muchos errores. Bueno, es cierto que todos podemos sentirnos tristes porque no estábamos preparados y muchas veces no estábamos preparados en algo que es lindo, el conocimiento de Dios, el propósito de Dios. No conocíamos a Dios, estamos alejados de la ciudadanía, sin Dios en este mundo, sin ley, sin esperanza, y vivíamos como vivió todo el mundo. Como todo el mundo puede vivir, como todo el mundo puede anhelar, nacer, crecer, reproducirse y morir. Es lo que todo el mundo tiene cuando no está el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Las personas más privilegiadas en la educación de los hijos han sido aquellos que han tenido el conocimiento total de la palabra de Dios, que la palabra de Dios ha sido su guía, su instrucción. La palabra de Dios ha sido el manual de instrucción, de desarrollo, el mecanismo que hace funcionar a estas nuevas criaturas que han sido concebidas en el matrimonio, y un hogar que guarda la palabra verdadera de Dios. No necesariamente entendiéndola toda, porque hemos cometido errores porque no la hemos entendido toda. Por eso debemos procurar aprender cada día más y más y más para poder encaminar. Y quiero decirle, mi amigo, mi hermano, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para comenzar, no importa los años que queden de vida. Mi papá partió de este mundo a la eternidad y hablé muchas veces con él y él sentía de que no había hecho un buen papel como papá en el aspecto de educar, de enseñar, de compartir. Tuvo 12 hijos, 3 mujeres, 9 varones, y hizo un gran trabajo, hizo una gran labor. Pero en su ancianidad, a sus 82 años, hablaba conmigo y me decía, yo no creo que yo haya hecho muy buen trabajo. Perdón, cuando hablaba a los 75, 78 años, yo le decía, papá, si Dios te da 5 años más, 10 años más, ahí es donde debes invertir en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos. Pero hay personas, y mi padre se sentía así, que ya está todo perdido. O sea, no lo hice de niño, de joven, no lo hice cuando eran niños, cuando eran jóvenes, ya no tengo oportunidad. Y ese es un error si seguimos pensando de esa manera. Si Dios te dio la oportunidad de ver tus nietos, tus bisnietos, invertir en ellos, la verdadera bendición es lo mejor que podemos hacer para la vida de los hijos o los nietos. Les decía, Jacob no desconocía a sus hijos. Él los conocía perfectamente, conocía sus virtudes, él conocía sus defectos, los de cada uno de ellos. Ahora, cuando lo vemos que él está dando bendición, estas bendiciones fueron acorde a su característica personal. Y eso ha impactado la descendencia de naciones hasta el día de hoy en cualquier parte del mundo, porque venimos de ese trasfondo familiar, ¿no? Ahora, pensar que todos necesitamos lo mismo, que todos aspiramos lo mismo, y como padres obramos de esta manera, actuamos de esta manera,
Pensar que todos tenemos los mismos talentos y todas las mismas capacidades es una falsa ilusión o falso ideal. El sueño de un padre y una madre es siempre ver a sus hijos formados. De hecho, yo solía enseñar y lo sostengo. La responsabilidad de un padre o una madre es hacer de sus hijos que lleguen a convertirse en adultos responsables y aún mejor que uno, que anhelen superar. De hecho, Yeshua decía, el alumno supera al maestro. O sea, no quedarse igual, no quedar, sino superarlo. Y ese es el mayor orgullo de un maestro, de un padre, ver que sus hijos superaron en todos los aspectos de la vida, en económico, social, político, religioso, familiar, que no repitan el patrón de la familia. Yo no quisiera repetir el patrón, ni quisiera que mis hijos repitieran el patrón, sino que mejoraran, que tomaran las experiencias más difíciles que experimentaron en el hogar para superarlas. Entonces, pensar de esta manera es una falsa ilusión, es el ideal de todo hogar, pero no funciona porque no vamos a ser verdaderos mayordomos en la vida de nuestros hijos. Un buen padre debe saber, conocer el potencial de lo bueno de cada uno de sus hijos. Y un buen maestro hace brillar a cada alumno por su particularidad. Como no lo hemos podido hacer bien o saber hacer, y aún Jacob, a pesar de que sabía estas cosas de sus hijos, en el desarrollo y en el proceso, creó en la vida de sus propios hijos, de su propia familia, algo que yo creo que todos de alguna manera u otra experimentamos en nuestros hogares, especialmente cuando hay más de un hijo. Aquellas personas que fueron, y no digo privilegio, porque las personas que son hijos únicos se sienten que son desprivilegiados por no haber tenido hermanos para pelear. Pero el hogar que tiene hijos y no han sido formados crea una sensación de celo, de resentimiento y de rencor. Un sentimiento que se abriga en el corazón de estos pequeños individuos desde temprana edad y se va guardando en el corazón. Entonces, si este es el caso suyo de que usted en su hogar, en su familia, ha guardado rencor, es una persona adulta, y esto lo vemos en la historia del final del libro de Génesis, de Bereshit, cuando los hermanos concebían, decían, ya nuestro padre murió, ahora José se va a vengar de nosotros. Tiene todas las cosas que pudieran pensar, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. La pregunta o la enseñanza que quiero traerles en el día de hoy es, si usted es una persona que ha guardado rencor, se sintió que sus padres fueron injustos, usted siente que sus padres lo abusaron, lo maltrataron, lo manipularon, que usted fue un títere, una marioneta, que nunca fue sino como un objeto para ayudar a los otros. Y yo no sé, pero siempre tenemos la idea, el hermano mayor tendrá que cuidar a los niños y le damos unas responsabilidades que a veces se le roba el privilegio de jugar a la pelota, al balompié, a las canicas o a las bolas, no sé, el trompo. Y estos niños nacen o crecen en su vida donde de una forma psicológica empiezan a abrigar cierto resentimiento, los prepara y los hace duros en la vida para muchas situaciones. Y eso se va pasando a la tercera, cuarta generación porque se sigue un patrón y hay que romper todos estos patrones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestras futuras generaciones sean más saludables? Debemos romper y liberarnos del rencor que puede existir en nosotros de una forma abierta o de una forma cerrada. Hay personas que pueden estar resentidos con sus padres de una forma cerrada. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente son agresivos con los padres, abandonan los padres, sino que en cierta manera guardan un sentimiento muy profundo.
con un anhelo de decir, si mi vida hubiera sido diferente, tal vez yo hubiera sido un chico o una chica diferente. Tal vez la vida no me hubiera hecho vivir de la manera que viví y no estoy contento. O sea, como que me robaron mi identidad. Entonces, ¿cómo liberarnos del rencor? ¿Cómo nosotros poder sacar el rencor de nuestro corazón? Entonces, una de las emociones que puede provocar ansiedad, que puede provocar depresión, y cuando digo depresión no es un síntoma, o una ansiedad no es un síntoma constante, no es un síntoma que está todos los días conmigo, sino que de vez en cuando aflora. En momentos y en circunstancias de mi vida, en vez de responder diferente, porque esos sentimientos están en mi mente, en mi corazón, bien plasmados, bien tatuados, afloran. Y en esos momentos yo puedo reaccionar de una manera que a la larga no me gustaría haber reaccionado así, pero ya es tarde, ya lo hice. Entonces, una de las emociones que puede provocar eso, la ansiedad, la depresión, es el enojo. Es el guardar de por vida un sentimiento donde por ofensas, por agresiones recibidas por otros, por los hermanos, por los padres, por los tíos, por las personas que nos ayudaron o estuvieron en el desarrollo de nuestra propia vida, ese guardar rencor, ese guardar, mantener vivas las ganas de ajustar cuentas, crean ansiedad, crean depresión y crean angustia, pero es el producto del enojo. El enojo es parte de nuestra vida. Yeshua dijo, enojaos, pero no pequéis. La escritura dice, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, arreglar cuentas es lo que más es saludable para las vidas, pero no tenemos el valor, no nos atrevemos a enfrentar. Y quiero decirle, esto sucede en la familia, mucho, porque a veces nos cobijamos con un sentimiento de lástima, de pesar. Estoy resentido, estoy depresivo, estoy enojado, pero no quiero, al decirle a mi hermano, al decirle a mi hermana, al decirle a mi padre, al decirle a mi madre, no quisiera herirla. Voy a contar una historia, una anécdota personal que me sucedió a mí en mi vida personal y me ayudó a liberarme hace más de unos 18 o 20 años atrás en mi caminar de una nueva fe, de un nuevo conocimiento. Mi hermano mayor tenía un pequeño conejito que él necesitaba y había comprado, no sé si era para tenerlo como mascota, creo que era un proyecto que tenía en la escuela, y un hermano menor lo cogió y lo vendió, lo cambió por una tontería a alguien que pasó por la calle, ¿no? Cuando este es mi hermano menor, yo estoy en la casa, no he empezado la escuela siquiera, mi hermano es menorcito todavía que yo, estamos hablando de unos 3, 4 años menor que yo. Mi hermanito más pequeño quería esto y simplemente cogió el conejito y lo vendió. Entonces, cuando mi mamá busca el conejito, que es del hermano mayor, no lo encuentra, ¿a quién le echan la culpa? A Diego. Entonces fue azotado, fue castigado y yo no sabía nada. Después de los azotes, después de los golpes, después de la pelea, después de todo el estrés que esto trajo en la familia, el hermanito menor dice, no, pasó un señor y yo lo cambié por esta pelotita para jugar con un cauchito, con una liga que subía y venía, ¿no? Entonces los hermanos mayores van a buscar al hombre de la calle a ver si encontraron el conejito. No sé si lo encontraron o no lo encontraron, pero ese asunto se cerró, se acabó. Pero Diego fue castigado, fue golpeado injustamente. Y eso es algo que me llevó a mí siempre a tener un sentimiento de aislamiento, y no que lo guardaba siempre. Ahora, por el Ruach HaKodesh, en un punto de mi vida, yo sentía que habían ciertas situaciones que afloraban. Y el Espíritu Santo, el Ruach, por el conocimiento de la palabra, me trajo ese recuerdo de mi infancia. Yo tenía 7, 8 años de edad y lo trajo. Y yo tenía que hacer la paz con mi mamá. Tenía que hacerlo, sentía hacerlo. No por el bien de ella, porque ella ni siquiera se inmutó. Mi mamá pegó, mi mamá tiró chancletazos, mi mamá corrigió. Y no voy a decir si lo hizo bien, si lo hizo mal, simplemente lo hizo porque era mamá. Punto. Quería que sus hijos, cuando uno se tienen tantos hijos en una casa, cualquiera se puede enloquecer. Entonces, con los años,
mi mamá está viniendo a la nueva fe, ¿no? Al nuevo conocimiento de lo que yo ya había tenido. Y empiezo a hablar con ella. Y un día le dije, mamá, me parece gracioso lo que voy a hacer contigo en esta hora, pero quiero darte un abrazo muy grande y hacerte recordar una historia que a lo mejor ni siquiera tú te recuerdas de ella. Pero esto marcó en un momento de mi vida algo que yo creo que en ciertas formas de mi desarrollo como ser humano me ha afectado. Y le conté la historia, lo que yo recordaba. Yo le dije, mamá, yo no quiero que te sientas mal, no quiero disgustarte, no quiero acusarte. Esto lo estoy haciendo por mi propio bien y quiero simplemente abrazarte bajo este tipo. Yo quiero pedirte perdón por un sentimiento que yo guardé. Y mi mamá no lo entendía y yo creo que no lo entendió nunca, pero no importa, porque no lo hice para que ella se sintiera mal, sino para sanar mi propia vida. Ahora, la primera persona que sale perjudicada cuando se guarda un sentimiento de rencor, cuando se guarda un sentimiento de amargura que causa ansiedad y que causa depresión no constante, aunque en casos extremos la depresión, la ansiedad constante es el producto de maltratos, de cosas que nunca se solucionaron, y es donde vemos a las personas siendo tratadas de una forma clínica, ¿no? Pero el primero que sale perjudicado es uno mismo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el valor, por no hacerle daño a otra persona, de sacar aquello y hablarlo, negociarlo. Entonces lo dejamos pasar. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero en pleitos de familia o en pleitos de amistades, especialmente amistades que han sido por muchos años y han vivido muchas cosas, y en algún momento fui herido, fui maltratado, se sacan los trapitos al aire. Y no se hace para ofender, sino se hace como mostrando quién verdaderamente soy yo, ¿no? Yo reacciono y empiezo a sacar trapos al aire y no sé, pero en matrimonios a veces pasa que se dicen cosas que una persona en buenos términos, en buenos momentos no hubiera dicho. O sea, si está acalorado y si está acompañado como lo hace el mundo, con tragos y con cosas, se vuelve peor porque entonces ahí sí va la sangre al río, ¿no? Pero la persona que sale primero perjudicada es uno mismo. Yo siempre lo dije, guardar rencor, guardar sentimientos de situaciones que pasaron en mi vida y nunca se aclararon o nunca se perdonaron, es como tomarse un vaso de veneno y espera que la otra persona sea la persona que muera. Entonces, ¿cómo se hace para uno liberarse de las ataduras del rencor y la vergüenza? Porque el maltrato, el abandono, el ser vendido, el ser abusado, y especialmente cuando pensamos injustamente, aunque José hizo cosas que motivó ese rencor a sus hermanos medios, aún sus, lo voy a poner de esta manera, José era hermano de primos. Si usted lo mira bien, era primo y era hermano medio porque habían dos hermanas que le dieron hijos. Entonces José venía de una hermana y los otros hermanos eran de otra hermana, pero a la larga, si dos hermanos tienen hijos, son primos. Entonces, ¿cómo hace uno para librarse de esas ataduras y poder disfrutar de la palabra de Dios que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? No solamente es del no pecar, aunque el rencor, si se guarda, es pecado y afecta la vida de muchas personas. Las consecuencias de ese tipo de pecado, pues no voy a entrar en términos de espirituales de condenación o decir qué pasa, sino que estoy hablando de cómo liberarnos, cómo poder nosotros vivir lo que nos falta de vida de una forma libre, satisfecha. He abierto mi corazón, las cosas se han arreglado y ahora puedo ser libre, puedo ser feliz. José tenía todos los motivos, él tenía todas las razones para estar supremamente enojado con sus hermanos y vengarse de ellos. Simplemente tendría que esperar la oportunidad que se le presentase. Y no era para menos. Lo odiaron desde que era un niño. Lo quisieron matar, imagínense. Realmente
Caín tuvo el mismo sentimiento por su hermano y lo mató. Lo escondió y dijo que ni siquiera sabía dónde estaba. Acabaron vendiéndolo como un esclavo. Imagínese la soledad de ser desprendido de la familia por hermanos que te odian, pero me sacaron de la relación que tenía con mi padre porque soy el favorito. Sufrió soledad y sufrió una cantidad de penurias que le pudieran decir, yo soy la persona que tengo la mayor razón para poder estar deprimido, ansioso y guardando un rencor terrible. Después de pasar todas estas situaciones, vemos a José al frente de sus hermanos, que sus hermanos lo reconocían como el segundo, el virrey de Egipto. Estaba en perfectas condiciones ahora como virrey, porque si los hermanos llegan a Egipto y José está muerto, y si los hermanos llegan a Egipto y José está en la cárcel, y si los hermanos llegan a Egipto y no saben nada de José y nunca se revela, pues no pasa nada. Pero desde la perspectiva de José hacia ellos, ¿qué mejor oportunidad? Piensen esto. Una persona, un hijo en una familia maltratado, abusado, vendido, odiado por sus hermanos, se convierte en el Bill Gates de nuestra sociedad. El más pobre, el más rechazado de la familia. No tendrá los motivos o las condiciones perfectas para vengarse. Y quiero decirle con humildad y quiero decirle con amor. Hay miembros de familias que han tenido todas estas situaciones de sufrimiento familiar, que solamente quieren en la vida ser alguien o llegar a ser alguien, no porque quieren ser alguien, sino porque de esa manera podrían repagarle a la vida lo mal que me hicieron a mí. Y de esa manera la vida tal vez ni le permitirá volver a ser una persona o llegar a ser una persona para poder tomar esa actitud. Había un freno y lógico, ¿no? En la situación familiar. Mientras el papá viva, José no nos va a hacer nada. Y los hermanos lo sabían. Mientras Jacob esté vivo, José no nos va a hacer nada. Dice que Jacob vivió 17 años en Egipto ya. O sea, no solamente fue la semanita o los primeros meses de 17 años vivió Jacob en Egipto. Claro, José vivía en el palacio del faraón. Los hermanos vivían en la tierra de Gosén, el papá vivía en la tierra de Gosén, allí fueron prosperados, allí se acomodaron, allí tuvieron muchos, 17 años, pero guardaban el sentimiento familiar de que lo que detiene que José no se tome venganza de nosotros es que nuestro padre está vivo. ¿Se acuerdan de lo que hizo Esaú ante Jacob mismo cuando dijo, tan pronto mi padre muera, yo te voy a matar? No lo hacía por honrar al padre Isaac. No mató a Esaú a Jacob. Dios trabajó y los dos llegaron a reconciliarse de una forma en que vimos que se encontraron y ambos enterraron a su padre Isaac. Entonces, pensar que él realmente no quería hacerles daño, que él realmente había hecho todas estas cosas. Los hermanos en su forma de pensar decían, nuestro padre muere y él con toda justicia justamente va a tomar venganza de nosotros. O sea, la vida va a pasar factura. Ahora, si usted lee bien el texto, ellos concebían bien esta idea y empezaron a negociar. Inclusive le dice, mira, mi papá nos ha dicho que ahora después de que murió tú no fueras a tomar venganza. Otra mentira más. Primero mintieron al padre y ahora están mintiendo porque realmente no creo que Jacob les haya dicho a sus hijos, hablen con José y digan esto. Bueno, José tenía una visión diferente. Había conocido a su Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de su padre. Y la visión que Jacob, aunque que José tenía al respecto, era no tengan miedo. Ustedes, y esto es madurez emocional, esto es madurez de liberación espiritual. Cuando una persona puede llegar a una madurez que aún las circunstancias más adversas de la vida
más difíciles de la vida son simplemente mi escuela de capacitación para que Dios cumpla sus propósitos, uno encuentra plenitud de vida. Uno entiende la vida. La vida no es por uno. La vida es por cumplir los propósitos de aquel que nos llamó. Por eso dice, hemos sido salvos, hemos sido llamados con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino para cumplir el propósito de él. Y José, sin haber conocido a Yeshua, sin haber entendido el Nuevo Testamento, como la iglesia evangélica hoy la entiende, tenía un pleno conocimiento y entendía que Dios estaba con él. Mire lo que dice José a sus hermanos. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo pensó para el bien. Y mire lo que les dice en esa conversación de sus hermanos, para traer salvación a multitudes. La actitud de José para con sus hermanos, entendiendo el propósito de vida que él tenía y las circunstancias que le pasaron en su vida, fue para bendecirte a ti y a mí en el día de hoy. Porque en Abraham las familias de la tierra serían benditas, no automáticamente, serían benditas las familias de la tierra que se vuelven a abrazar el pacto y el llamamiento que Dios da, conforme al pacto, conforme a la ordenanza, conforme a la ley, conforme al estatuto, conforme a lo que todo Dios estableció. Tenemos el privilegio de ser adoptados, de ser reconciliados, de ser guardados en Yeshua HaMashiach por la fe, pero por la actitud que José tomó al no vengarse de sus hermanos y al entender que Dios estaba haciendo todo esto para el bien y traer salvación, traer Yeshua a multitudes. No es que José de una forma automática, de una forma extraordinaria, perdonó a sus hermanos. A veces, en ocasiones, hasta el perdón que muchas personas nos dan es hipócrita. Es como por resolver, ¿no? Es como por salir del paso, es como por tratar de que ya esto como que no se mencione más y que ya no tenemos más que hablar del asunto, te perdono, me perdonas. Y eso sucede en muchos matrimonios. En muchas relaciones que se habla del perdón y te perdoné, a veces simplemente es para poder dormir en paz y tranquilo. Bueno, salgamos de esto, sí, te perdono, pero queda ese sabor de resentimiento. Y no decirlo por el solo hecho, el solo temor de decir, no quiero herir a la persona que está viviendo conmigo para agravar más la situación. Entonces, José tampoco de una forma así maravillosa perdonó a sus hermanos. O tuvo un sentimiento, ya totalmente lo olvidó todo y ahora vamos a ser los mejores amigos y las mejores cosas. Yo creo que esto tomó un tiempo de compartir. Sus hermanos se quedaron en Egipto. José compartió algo que les hizo prometer es, cuando llegue el momento, y no sabía ni siquiera cuándo iba a ser ese momento, después de yo morir, no dejen mis huesos en Egipto. Sáquenlos conmigo porque Dios los va a visitar. Lo que había sucedido fue porque Dios así lo había diseñado. Cuando tú tienes una relación personal con Dios y crees que tu vida está involucrada en la obra de Dios, Dios ha diseñado cumplir su propósito y su plan y su misión importante en ti, aún en medio de todas las circunstancias en las cuales tú te desarrolles. Las decisiones que estos hermanos tomaron simplemente fueron instrumentos por los cuales Dios diseñó su plan y los plasmó en sus vidas. Ahora, podemos ver otra faceta de la actitud de José durante la estadía en la cárcel. Cuando José está en la cárcel, a causa de las acusaciones falsas que le habían dado a él, la esposa de su amo, de Potifar, la Torá, la Escritura, la Biblia, nos enseña que estos dos ministros, mano derecha de Faraón en comida y en bebida, ellos fueron condenados a la cárcel donde José estaba. Ellos tuvieron sueños. Y esta es la parte que yo quiero darte a ti, el propósito de tu vida. ¿Por qué existes en el mundo? ¿Por qué Dios te encontró? ¿Y para qué Dios te encontró? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios salvó a José? ¿Para qué Dios salvó a Israel? ¿Para qué hoy Israel todavía existe como nación? Bueno, estas personas fueron y estaban en la cárcel. José, recuerden,
era la persona que era un supervisor en la cárcel. Estaba en la cárcel, pero tenía privilegios. E inclusive los guardas de la cárcel le habían dado privilegios a José sobre los presos. Y era un administrador de la cárcel igualmente. Ahí vemos la mano de Dios en la vida de José. Estás en la cárcel, pero al menos no estás tratado como una rata o como lo más bajo de la sociedad, ¿no? Entonces, José se encuentra con estas dos personas y les hace una pregunta. ¿Por qué están así hoy? ¿Por qué sus rostros tienen esa cara larga? Estas dos personas le cuentan el sueño a José. José los interpreta. Como consecuencia de este episodio, uno termina saliendo de la cárcel, el otro es muerto. Y 2 años después, esta persona se acuerda que José puede ayudarle a Faraón. ¿Se dan cuenta cómo se van ligando los propósitos de la vida? Ahora, vemos aquí el poder que hay en 2 palabras simples que si usted y yo aprendemos sinceramente, sin rencor, no importa lo que la sociedad nos haya hecho, no importa los daños que en la vida hayamos tenido. Hemos perdido muchas personas la confianza en la humanidad. Por daños que nos hizo la humanidad, pensamos que la humanidad no tiene ya derecho a seguirme haciendo daño. Entonces, me aíslo de la sociedad. Pero 2 palabras de incalculable poder en la vida de José. Interesarse y preguntar, ¿cómo estás? O sea, cuando tú realmente le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Hazte la pregunta, ¿estás realmente tú interesado en saber cómo esa persona está? ¿Estás tú en la capacidad de poder ser el instrumento que Dios quiere usar para bendecir a esa persona? Para cambiar la vida de tus hijos. A veces se vuelven tan monótonos. Papá, ¿cómo estás? Hijita, ¿cómo estás? Hijito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y lo decimos, y sí, hay amor, hay cariño, pero realmente significa, ¿qué voy a hacer por tu vida? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser un instrumento? No es una palabra por decirla, sino que es un término que se convierte en un eslabón crucial para la eventualidad de una liberación en su propia vida. El interés que José tuvo por esas 2 personas, sinceramente, fue el producto de su propia liberación. Si José está en la cárcel y no le importa la vida de los demás, tal vez todavía estaría en la cárcel. Pero el haberse preocupado por estas personas, el haberse involucrado en la vida de estas personas, fue para su propia liberación. De hecho, Dios establece el pueblo de Israel y le dice a Abraham, las familias de la tierra serán benditas por causa tuya. Y quiero decirle, el pueblo o la nación, el país que más influencia positiva, a pesar de los daños, a pesar de la persecución, a pesar de que tienen todo el derecho de ser una nación resentida, la nación que más ha ayudado a la humanidad es la nación de Dios. Y si tú y yo somos pueblo de Israel, nación santa, pueblo adquirido, ¿qué hemos estado haciendo por el prójimo para que conozcan al único Dios y a Yeshua a quien él envió? Es lo más importante. Lo más importante de nuestra salvación no es salvarnos nosotros, no es mejorarnos nosotros, no es recibir la bendición nosotros, sino que Dios nos capacita para bendecir a multitudes. José, exiliado de su familia, privado de su libertad injustamente, no perdió el tiempo para sentirse lástima a sí mismo como, yo soy la pobre víctima, sino que buscó las oportunidades de aportar algo en la vida de alguien. La pregunta es, muchas veces la vida de los seres humanos no tiene propósito, no tiene sentido. Para la vida de muchos creyentes, muchos cristianos, muchas personas en el mundo, se ve la salvación de una forma tan egoísta. Bendíceme, sálvame, guárdame, protégeme. Pero no estamos pensando de que simplemente es una herramienta
que Dios te da para tu propia liberación, pero para ayudar y ser bendición a otros. Y quiero decirle, es like, dicen en inglés, pay forward, ¿no? A veces no hacemos favores porque decimos, la persona nunca me va a ayudar, ¿no? Y Yeshua, Jesús, usó una ilustración de una parábola. Dice, había un siervo malo, negligente, que se dio cuenta que iba a perder el trabajo. Y cuando él iba a perder el trabajo, se fue a los acreedores de su amo, de su señor, y empezó a hacer negocios con ellos. Si uno le debía más, dice, pon menos, porque cuando a mí me boten del trabajo, yo voy a tener dónde ir. Y dice, si la gente hace eso con las riquezas mundanas, ¿cuánto más nosotros no podemos trabajar para el futuro de nuestra seguridad cuando estemos viejos o ancianos? Hay un pasaje en la escritura que realmente no recuerdo exactamente dónde está, creo que se menciona en las crónicas, tendría que buscarlo, pero está en la Biblia, yo sé que está en la Biblia. Un descendiente lejano de David hace una oración, se había portado mal delante de Dios y iba a morir. Y cuando hace la oración dice, acuérdate de las promesas que tú le hiciste a tu siervo David. Y él recibe la respuesta y dice, por cuanto invocaste y trajiste a la memoria de Dios las obras de tu ancestro David, no se te va a hacer nada a ti. Entonces nosotros tenemos una herramienta impresionante en nuestra vida. Todo lo que nos pasa en la vida viene de Dios. Romanos capítulo 8 nos lo deja saber. Todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios, de los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Y qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, y por ahí va la lista completa. Entonces, es para nuestro beneficio, pero para beneficiar. No es para enriquecernos solamente, es para beneficiar. El sueño de José que le interpretó a Faraón no fue solamente para bendecir a los egipcios, sino al mundo y proteger las naciones de la tierra en su entonces. Claro, tuvieron que vender propiedades, tuvieron que hacer muchas cosas, pero se preservó la vida. Entonces, aunque nosotros no podamos entenderlo, el desafío que nos toca en esta mañana es poder buscar el potencial positivo dentro de cada situación que nos toca vivir a nosotros. Los mensajeros son totalmente irrelevantes. ¿Y quiénes son los mensajeros? Nuestras circunstancias, nuestras dificultades. Va a haber personas, va a haber situaciones, y realmente todo enmarca dentro del plan y el propósito de Dios. Quiero decirle algo que aunque la escritura en el Nuevo Testamento dice, Dios no hace acepción de personas, Dios ha desechado muchas personas. Dios no ha considerado muchas personas. De hecho, si Dios pensara de esa manera, ¿por qué el soldado cuando entran a Jericó y el rechazo de Dios sobre la nación cae? Josué se aflige, se afecta tanto y dice, nos van a matar. Dios le dice, hay anatema, hay pecado, hay maldición en el campamento. Y aquella persona que hizo aquello, que trajo de aquel país pagano, extranjero, en desobediencia a Dios, había traído maldición sobre la casa de Israel. Limpia a ese vil del campamento y la bendición se restaura. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay cosas que afectan nuestra vida que hay que sacarlas completamente para que Dios pueda traer bendición. Y una de las cosas que tenemos que entender es poder sacar todas las raíces de amargura. No guardemos resentimiento, no guardemos amargura, no guardemos rencor, aunque las situaciones hayan sido las más adversas, aunque las situaciones en que se envolvió mis últimos eventos de la vida sean como son. Trata de ser un instrumento en la vida de Dios. Rápidamente, para terminar, un resumen de la porción de la escritura de esta semana. Jacob vive 17 años de vida en Egipto. Antes de fallecer le pide a José que
lo lleven a sepultura y hacen tremendo velorio, funeral para poderlo llevar. Pero una de las cosas que hace es bendecir a dos hijos y los toma como sus propios hijos y los reemplaza al nivel de supremacía, y son Efraín y Manasés. Y esto es adopción. En el cristianismo, desafortunadamente, en el cristianismo no podemos entender nunca el plan de adopción de Dios para los gentiles, para aquellos que están en las naciones. Y quiero enviarles un link a ustedes de un hombre, él se llama Rico Cortés, es de Puerto Rico, que tiene un término para a nosotros ayudarnos a entender nuestra posición y nuestra posesión cuando hemos sido llamados y hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios, como lo dice el libro de Efesios, como lo dice el libro de Gálatas. Nosotros, como lo dice el libro de Romanos, nosotros no vamos a poder entender lo que significa que Dios nos adoptó a nosotros para poder hacer su obra hasta que no entendamos el concepto de lo que significa adopción en las tierras del Medio Oriente. Porque la adopción aquí simplemente es un título. Inclusive hay casos en que se adopta un hijo y no funcionó, no me gustó y lo devuelvo. El concepto oriental, hay muchas leyes y muchas cosas que nos van a ayudar. Entonces, si usted quiere apuntar este nombre, Rico Cortés, que habla acerca de la porción bíblica del día de hoy, Bejaín, y vivió, nos va a ayudar a entender lo que es el concepto de adopción y lo que esto significa en nuestra vida. Nosotros hemos sido adoptados, injertados, incluidos en el plan de Dios y en la familia de Dios, pero no para nuestro propósito solamente, aunque nos beneficiamos, sino para cumplir su plan total y completo de redención de su pueblo Israel. Permítame orar por ustedes y estaremos de alguna forma poniendo el link en la website o en la página. A todos los que están reunidos en vivo en este momento conmigo, les voy a enviar esto para que lo mediten, lo estudien. Si tienen preguntas, me pueden contactar personalmente. Así que les doy muchas gracias por esta hora haberse reunido conmigo y compartir este tiempo. Espero haya sido de bendición a sus vidas. Espero haya sido un instrumento en las manos de Dios para ayudarles a que su mejor vida está en la actitud que tomemos y poder reconciliar primero con Dios y luego con la humanidad. Bendito seas tú, oh Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tu palabra y nos has enseñado la Torá de verdad para que seamos libres en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.